Saludos a todos, con ustedes nuevamente el profe H. Arrancamos con nuestro segundo video del curso de química orgánica. En esta ocasión trataremos una de las familias que es tal vez de las más conocidas de los compuestos orgánicos, que son los hidrocarburos. Y en el particular de este video nos meteremos en un tipo especial de hidrocarburos llamados los alcanos. Miremos entonces qué son los alcanos. Entonces entendemos que los alcanos son parte de esa familia denominada hidrocarburos. ¿Y qué son esos hidrocarburos? Pues los hidrocarburos serán compuestos que se caracterizan por tener átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Este paquete denominado hidrocarburos tiene en su interior a los compuestos llamados alcanos, a los alquenos, a los alquinos, como compuestos que pueden ser de cadena abierta o pueden ser cíclicos o de cadena cerrada. Lo miraremos más adelante. Pero también estos mismos hidrocarburos podrán contener a unos denominados aromáticos que se caracterizan por tener la molécula de benceno en su interior. Nos vamos a dedicar en esta parte del curso al estudio de estos alcanos y le hacemos un video especial a esta familia de los hidrocarburos, porque es a partir de aquí donde se va a aprender cómo es que se escriben los compuestos orgánicos para respetar las reglas de la hibridación. Rápidamente, para contextualizar a esto de los hidrocarburos, miremos algún tipo de estructuras que nos vamos a encontrar en la escritura de los compuestos orgánicos. Podemos tener cadenas lineales, como la que miramos acá. Podemos mirar fórmulas más desarrolladas como esta que tenemos aquí, es una estructura de Lewis. Tenemos acá, por ejemplo, unidades cíclicas, en este caso el ciclopentano. Tenemos ciclos con algunas especies químicas, radicales más concretamente, como reciben el nombre, y otras en las que está el benceno, que se caracteriza por ser este anillo de 6 lados con este círculo en su interior, pues, y miraremos con detalle eso, qué es lo que significa. Concretamente vamos a los alcanos. Entonces empecemos por decir que a los alcanos también se les conoce con el nombre de parafinas, y fue el señor Karl Reichenbach quien hacia 1830 logró aislar estas sustancias como subproducto del petróleo. Los alcanos tienen la particularidad, como se dijo anteriormente, de ser compuestos que tienen la cadena abierta o pueden ser compuestos que tienen las cadenas cerradas. Cuando tengamos un compuesto de cadena abierta, diremos que la fórmula es CnH2n más 2. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que si un compuesto alcano tiene 3 átomos de carbono, entonces su número de hidrógeno será 2 por 3, 6, más 2 igual a 8. Quiere decir entonces que el alcano de 3 carbonos se tendrá una fórmula molecular de C3H8, mientras que los de cadena cerrada tendrán una fórmula general de CnH2n. Quiere decir que tienen estos de cadena cerrada 2 átomos de hidrógeno menos. Bien. Cuando hablamos de las moléculas de alcanos, como dijimos anteriormente, también conocidos como parafinas, encontramos el compuesto orgánico más simple, el metano. Este metano de fórmula CH4 es el compuesto orgánico más sencillo y lo habíamos mirado en una ocasión anterior para explicar lo que es el concepto de hibridación y lo que corresponde a la formación de los enlaces y a la geometría molecular. Este metano es un gas a 25 grados Celsius. Resulta que no todos son gases. Este, que tiene solamente un carbono, pues encontraremos que es un gas, pero conforme se va avanzando en la cantidad de carbonos que tienen estas parafinas, encontramos que ellos cambian de ser gases a volverse líquidos y posteriormente a volverse sólidos. Cuando están entre los 20 y los 40 átomos de carbono, este tipo de parafinas se les conoce con el nombre de ceras de parafinas, que son algunas de las sustancias utilizadas para la elaboración de las velas.
Un poquito del origen del nombre, parafinas, como se refiere a los alcanos, parum, que significa apenas, y afins, o falta de afinidad o falta de reactividad. Este nombre de parafinas se lo colocó Reichenbach y con sus raíces del latín, y lo que muestra es cómo es la naturaleza química de este tipo de compuestos, donde se evidencia una falta de reactividad, y esto es debido pues a la formación de unos enlaces tipo sigma, pues que los miraremos un poquito más adelante. Hablemos un poco de lo que es la configuración electrónica para que podamos entender del porqué de la formación de este tipo de compuestos. Aquí tenemos la molécula más sencilla, el metano. Miramos que este metano tiene un carbono y 4 átomos de hidrógeno, ya lo habíamos discutido anteriormente, con conformación tetraédrica. Pero si nosotros hacemos la estructura de Lewis, encontraremos que este carbono, que tenía 4 electrones en su capa de valencia, lo que hace es formar un enlace con el hidrógeno de modo tal que se genera el compartir de los electrones, y al compartirse estos electrones, cada uno de los átomos adquiere configuración de gas noble. Miremos el caso de este carbono. Cuando él inicia en estado fundamental tiene 4 electrones, pero los hidrógenos le comparten cada uno un electrón, pasando a 4, 5, 6, 7 y 8. Alcanza los 8 electrones en su último nivel de energía, podremos decirlo que cumple con la ley del octeto, y lo que realmente ocurre es que alcanza configuración de gas noble neón, y eso hace que esta molécula en su particular sea bastante estable. Pero no solamente sale ganando el carbono, también gana el átomo de hidrógeno. Observamos que el hidrógeno, al recibir el electrón compartido con el carbono, él alcanza a hacer configuración 1s2, y sabemos que esta es la configuración correspondiente al átomo de helio. Desde la distribución de las cargas podríamos decir que, si bien el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, pues podríamos pensar que aquí se podría formar una distribución de cargas, pero miraremos que por cuestiones de simetría esto va a generar una molécula con características más apolares. Bien, un átomo de carbono dijimos que tenía que recibir 4 electrones para poder completar esa regla del octeto. Esa es pues la característica que debe tener. Entonces, cuando estamos hablando en la familia de los alcanos, observamos que todos los carbonos van a tener en total 4 átomos adheridos de ellos. Miremos en el caso del metano, pues los átomos son hidrógenos. Pero si revisamos esta molécula de aquí, la molécula de el etano, observamos que estos átomos de carbono, este carbono número 1 que tengo aquí, está conformando 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Y esos 4 enlaces son con átomos directamente. Eso quiere decir que de los 4 que él puede tener, está conformando 4 unidades. Quiere decir que este carbono no puede recibir más átomos, y por ende se le conoce con el nombre de un carbono saturado. Miremos el caso de este carbono número 2. Observamos que él está unido con 1, 2, 3 hidrógenos y con otro carbono de acá. Entonces se está formando 4 enlaces, 4 de 4 posibles. No puede con más, entonces se dice que este carbono 2 también es un carbono saturado. En los alcanos, como siempre ocurre, esta situación de que tienen 4 de 4 átomos enlazados, entonces se dice que los alcanos son compuestos saturados, o son conocidos con el nombre de hidrocarburos saturados. Bien, recordando un poco acerca de lo que se había conversado previamente de las hibridaciones, encontramos que los alcanos, todos, absolutamente todos los átomos de carbono tienen hibridación sp3. Entonces, siempre tenderán a formar lo que son los tetraedros. Aquí la molécula más simple del metano, pues con su forma típica de tetraedro. Pero si revisamos esta imagen de acá, que corresponde a un alcano de 4 carbonos, que es el butano,
encontramos que la situación no es distinta. Si revisamos, por ejemplo, este carbono 1, notamos que él está haciendo un tetraedro apoyándose en su carbono vecino y los hidrógenos que están enlazados a él. Y si lo miramos a este carbono número 2, pues entonces observamos que con estos dos hidrógenos, el carbono 1 y el carbono 3, entonces también está formando otro tetraedro. Y de esta misma manera se repiten para los carbonos 3 y 4. Significa eso entonces que independientemente del tamaño del hidrocarburo con el que se esté trabajando, del alcano con el que se esté trabajando, siempre se va a conservar esa hibridación de tipo sp3. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de alcanos, pero lo que se miran aquí son alcanos de cadena abierta. ¿Qué significa esto? Que estos alcanos que estamos mostrando en esta situación, en esta ocasión, pues tienen un inicio y tienen un final. Tienen un inicio y tienen un final. Entonces aquí tenemos los ejemplos, aquí tenemos una fórmula estructural desarrollada o de Lewis, como quiera que se la llame, ¿sí? Donde está el metano, acá tenemos la del butano, ¿sí? Aquí tenemos otras fórmulas, en este caso la ramificada, acá tenemos otra fórmula ramificada de lo que son el pentano, el isopentano y el neopentano. De todas maneras, todas son de cadena abierta. Todas gozan pues de tener hibridación tipo sp3. En el caso de acá, estamos observando ya no compuestos de cadena abierta, sino compuestos de cadena cerrada. Nótese que estos compuestos forman ya estructuras geométricas, como es el caso del ciclopropano, que lo que hace es formar un triángulo, mientras que el ciclobutano lo que hace es formar un cuadrado. Entonces estos son ejemplos de algunos de los alcanos, pero esta vez de cadena cerrada o también denominados cíclicos. Bien, entonces cuando revisamos un poco acerca de lo que es la hibridación de los compuestos de alcanos cíclicos, encontramos que ellos también tienen hibridación sp3. Están formando enlaces sencillos, notamos acá, con sus vecinos carbonos y también con los hidrógenos, pero ojo, esta hibridación ya tiene una modificación porque ya no forman como tal unos tetraedros puros, sino que pues esta rigidez cuadrada del anillo hace que haya una cierta modificación, pero con todo y eso se conserva lo que corresponde a la hibridación sp3 en los compuestos cíclicos de los alcanos. Decíamos hace un rato que los alcanos de cadena abierta tenían fórmulas CnH2n+2 y es esta la ocasión que tenemos pues para observar que esto sea así. Por ejemplo, tenemos a este alcano de 3 carbonos, 1, 2 y 3. Significa eso que entonces si operáramos de esta manera diríamos 3 por 2, 6, más 2 es igual a 8. Este alcano entonces debe tener 3 carbonos y tiene que tener un total de 8 hidrógenos. Contémoslos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, independientemente del tamaño del alcano con el que estemos trabajando, siempre vamos a obtener el número de hidrógenos apoyándonos en esta fórmula general. Como dije hace un rato, en esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender algunas cosas típicas de lo que es el estudio de la química orgánica. Una de ellas es la forma en cómo se representan las moléculas, ya que existen diferentes maneras de representar los mismos compuestos. Una muy conocida es de la química inorgánica, las fórmulas moleculares, pues donde solamente se dice el tipo de átomos y las cantidades que hay, pero no son las únicas existentes en química, en la química orgánica. Miremos por ejemplo lo que es la fórmula ramificada o estructural condensada, que lo que hace es básicamente es mirar con quién está unido cada uno de estos átomos de carbono y cuántas uniones tiene. ¿Qué significa entonces este CH3? Que hay un carbono que está unido a 3 hidrógenos y luego, mediante un enlace a otro carbono, para él unirse con otros 3 hidrógenos. Para que lo entendamos mejor, ¿qué significa esto que yo acabo de expresar aquí en la fórmula ramificada o estructural condensada? Miremos acá la fórmula estructural o estructura de Lewis. Miramos que el carbono está unido al otro carbono. Recordemos que esta es la particularidad que tiene el carbono por medio de sus hibridaciones,
para formar compuestos ramificados y volverse alargados y bastante variables. Tenemos el carbono unido a sus 3 hidrógenos, tal como se formó aquí. Tenemos al carbono unido a sus 3 hidrógenos, tal como se mira acá. ¿Listo? Entonces hablamos de CH3, CH3. Y esta, que es otra de las formas en cómo se hace la representación. Se le suele llamar como las fórmulas de líneas y ángulos. También se le suele decir fórmulas de palos, dependiendo pues el tipo de texto que manejemos. Pero entonces, ¿qué es lo que muestra aquí? Básicamente lo que hace es que por cada vértice que nos encontremos de esto estará hablando de un átomo de carbono. Entonces aquí estaría un carbono y sabemos que tiene que tener 4 enlaces, entonces se sobreentiende que él tiene 3 hidrógenos para acá y del otro lado hay otro carbono que se sobreentiende que tiene los 3 hidrógenos para acá. No se los pintan con el ánimo pues de que esto se vuelva algo mucho más rápido de escribir. Lo miramos de mejor manera en el ejemplo de C5H12, el pentano. Observamos que para el pentano, entonces si hacemos la misma estructura de líneas y ángulos, entonces podemos representar 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, aunque no se dibujan pues sus correspondientes hidrógenos. ¿Qué pasa con esto en la cuestión de los alcanos de cadena cerrada? Observamos que también existe una fórmula molecular, ya habíamos dicho anteriormente, que tenían fórmula general CnH2n. Por eso es que si tenemos 3 carbonos, entonces 2 por 3, 6 hidrógenos serán. ¿Cómo es la fórmula ramificada? Entonces lo que él hace básicamente es que los carbonos se unen entre ellos formando figuras geométricas como se había dicho, pero conservando siempre la regla de los 4 enlaces, 1, 2 y 2 con los hidrógenos para 4. Y la misma historia ocurre para este, 1, 2 y los 2 átomos de hidrógeno para 4. Y por último esto, 1, 2 y los 2 hidrógenos para un total de 4. Miremos, ¿cómo hacemos para representar esto mediante la fórmula de líneas y ángulos o de palos? Entonces sencillamente hacemos la figura geométrica y ya se entiende pues que cada carbono está en los vértices con sus correspondientes hidrógenos. De igual manera pues aquí tenemos el ejemplo para este ciclohexano en fórmula ramificada y también en fórmula de líneas y ángulos. Bien, ahora vamos a hablar de lo que corresponde a la nomenclatura de los alcanos. Les recuerdo que nomenclatura refiere a la forma en cómo se nombran los diferentes compuestos químicos para poder distinguirlos fácilmente de otros, para poder tener claridad de qué compuesto es el que se está tratando en una determinada reacción. Observemos. Para poder hacer el nombre de un compuesto orgánico, lo que vamos a mirar es cuántos átomos de carbono tiene dicha molécula. Y a partir de ahí se van a colocar unos prefijos y unos sufijos que indican el número y también a la familia a la que pertenece. Regularmente el prefijo es el que muestra el número de veces que está el carbono y el sufijo muestra la familia a cual pertenece. Comencemos con los prefijos de número. Entonces, cuando tengamos a una molécula con solamente un átomo de carbono, entonces utilizaremos siempre el prefijo met. Cuando tengamos una que tiene 2 átomos de carbono, utilizaremos el prefijo et. Cuando tenga 3, utilizaremos el prefijo prop. Cuando tenga 4, el prefijo but. Y hasta ahí realmente es donde existen los prefijos nuevos propios de la química orgánica, pero en adelante ya se utilizará el prefijos de número muchos más conocidos como son penta para 5, hexa para 6, hepta para 7, pues que se utilizan en otras cosas más cotidianas. Miremos este caso, entonces es pent. ¿Por qué? Porque tiene 5 átomos de carbono. Ahora revisemos la parte de los sufijos. ¿Cómo es eso del sufijo? Recordemos que es la finalización. Este sufijo estará asociado
al tipo de compuesto que se esté nombrando. En esta ocasión estamos estudiando alcanos, y como estamos estudiando alcanos, pues lo que hicieron las personas que manejaron la parte del nombramiento de los compuestos, dijeron que le iban a proponer, que le iban a poner la terminación ano. Entonces, lo que se hace básicamente es mezclar el prefijo de nombre con el sufijo de familia. Este compuesto que tiene 3 átomos de carbono, entonces será el propano, ya dicho completo, propano. Este que tiene 4, but, que significa 4, y ano, que es de alcano, entonces será el butano, y este último será el pentano. Bien, pues es relativamente sencillo la nomenclatura que se utiliza para nombrar los compuestos. Aquí tenemos una tabla que nos muestra los diferentes prefijos de número para los primeros alcanos, o mejor, para las primeras cantidades de carbonos. Aquí miramos del 1 al 9, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non. Esos son los de 1 a 9. Y para destacar, por ejemplo, 10, dec, 11, undec, 12, dodec, tridec, tetradec, pentadec, pentadec. 20 vendría siendo eicos, 21 eneicos, 22 doeicos. Pues si ya son números demasiado grandes que realmente su uso no es que sea tan común. Pero es bueno pues que se conozcan. Bien, entonces ya con esto pues deberíamos estar en la capacidad de escribir algunas fórmulas, algunas estructuras que nos indique que son alcanos. Entonces recordemos que para que se puedan caracterizar como alcanos tienen que tener solamente carbono e hidrógeno, y los carbonos tienen que estar unidos mediante enlaces sencillos. Bueno, espero que hayan intentado hacer el ejercicio que se proponía anteriormente. Si no, pues sencillamente continuaremos. Acá lo que se va a comentar es que existen los alcanos que son de cadena lineal. A ese tipo de alcanos cuya cadena tiene este comportamiento lineal se les suelen llamar alcanos normales, y se los suele simbolizar, uno los encuentra en los libros con esta letrica N, significando que son lineales. Miremos las reglas. Recordemos que todo átomo de carbono tiene que tener 4 enlaces, 3 con los hidrógenos más 1 con el otro carbono, 4, 1, 2 más estos 2, 4, 1, 2 más estos 2, 4. Entonces, hasta aquí, bien. Esta también es CH2 y esta determinación sería 1 más 3, 4. Entonces, este pentano está debidamente escrito. Pero ojo, no todos los compuestos orgánicos son normales. La mayoría de ellos llevan radicales. ¿Y qué son los radicales? Básicamente los radicales son extensiones que salen a las cadenas principales, pero son parte obviamente de dicha molécula. Aquí tenemos el ejemplo del 2,4 dimetilpentano, pues, pero no nos vamos a preocupar mucho por el nombre hasta que no miremos las herramientas para tal caso. Lo que sí tenemos que conocer para poder nombrar estos compuestos orgánicos es conocer los radicales que aparecen, esos brazos que tiene, pues por decirlo de alguna manera, esos compuestos de cadena lineal. Cuando encontremos que ese radical tiene un solo carbono, pues utilizaremos el prefijo correspondiente a un solo carbono. Habíamos dicho que era met, pero en vez de colocarle metano, porque no lo es, sino como una extensión, entonces cada vez que utilicemos esos radicales diremos que llevan la terminación il. De esta manera entonces tenemos que ese CH3 pegado a una cadena principal será el radical metil. Si tiene 2 será etil, si tiene 3 propil, si tiene 4 butil, si tiene 5 pentil. Mire que en todos se conserva lo que es el prefijo de número. Ahora sí vamos concretamente a cómo es que se hace el proceso para asignar el nombre a un compuesto orgánico. Cuando tenemos un compuesto orgánico así, con muchas extensiones, con muchas ramificaciones, lo que tenemos que hacer primero
primero es elegir la cadena más larga. Entonces, como podemos darnos cuenta en esta imagen, por aquí donde se ha enmarcado es donde está el mayor número de átomos de carbono, cumpliendo con 10 unidades. Si nosotros los hubiésemos mandado por cualquier otro camino, por ejemplo contándolas derecho, apenas hemos llegado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esa no es la cadena más larga. Entonces tenemos siempre que tener la precaución que siempre se elija la cadena más extensa para poder llegar a el nombre de manera correcta. Todo lo que se quede por fuera serán radicales y tenemos que identificarlos a partir de su número de carbonos. En esta imagen ya encontramos los radicales, digamos pues que seleccionados. Miramos que después de esa cadena principal tenemos 4 radicales con un solo átomo de carbono. Aprendimos hace un rato que se llaman metil. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 metil. Por acá tenemos otro radical, pero este ya no tiene un solo átomo de carbono, sino que tiene 2. A este ya no se le conoce con el nombre de metil, sino que es un radical etil. Tenemos 4 radicales metil y un radical etil. Bien, cuando hay bastantes radicales del mismo tipo, también tendremos que colocarle un prefijo que signifique número. Por ejemplo, en el caso anterior, miramos que habían 4 radicales metil. Entonces, cuando se vaya a hacer el nombramiento de ese radical, tenemos que utilizar el prefijo que indica el número de veces que está. En este caso, ese prefijo será 4, porque está 4 veces, se llamará tetra. De esa manera, entonces comenzamos a incorporar esa información. Decimos que por tener 10 carbonos es decano, 10 carbonos, decano. Como tiene 4 radicales metil, 1, 2, 3, 4, entonces utilizamos tetrametilo, o sea que significa 4 metilos. Y nos quedamos con el radical etil. Bien, otra de las reglas que hay que tener en cuenta es que cuando se va a ordenar el nombre, se debe tener en cuenta el orden alfabético. Pero ojo, el orden alfabético está asociado al nombre del radical, más no al prefijo de número. Me explico. Cuando se quiera colocar el nombre, no se va a tener en cuenta esta T, porque ese es del prefijo del número. Se tiene en cuenta esta M, porque esa M es la que realmente se clasifica dentro de ese orden alfabético. ¿Cómo es esto? Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es ir teniendo en cuenta estos nombres para poder llegar a ese nombre final. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es coger y numerar la cadena. ¿Cómo es esto de numerarla? Pues sencillamente vamos a coger la cadena principal que habíamos dicho que tenía 10 átomos de carbono y vamos a elegir uno de los carbonos del extremo como carbono número 1. Observemos, por aquí, si nosotros arrancamos por aquí, si fuera este el 1, entonces encontraríamos que es 1, 2, 3, 4 para llegar al primer radical, mientras que por acá es 1, 2, 3. ¿Qué dice la regla? La regla dice, se elegirá como carbono número 1 en los alcanos a aquel carbono que llegue más rápidamente a un radical cuando lo haya. Bajo esa premisa, entonces miramos que por acá nos demoramos 4 carbonos para llegar al primer radical, mientras que por el lado de acá nos demoramos apenas 3. Significa eso entonces que el extremo donde irá el carbono número 1 será el de este sector. Estando así, entonces ahora sí podemos comenzar a ubicar los diferentes radicales que hay en dicha molécula. Miremos. Encontramos que el radical etil está en la posición número 4, mientras que los metilos están en posiciones 3, 5, 6 y 7. Con esto ya podemos nombrar ahora sí
al compuesto, respetando eso sí el orden alfabético. ¿Cómo quedaría entonces? Como aquí tenemos que hacer la comparación entre la E de etil con la M de metil, entonces el primero que se va a nombrar es el radical etil. ¿En qué posición está? En la posición número 4. Entonces decimos 4 etil y luego por medio de un guioncito vamos a numerar dónde están ubicados esos radicales metil. Entonces decimos que están en la posición 3, 5, 6 y 7. Y para garantizar de que si estamos hablando de 4 radicales metil, entonces decimos tetrametil, para decir que son 4 metil, en una cadena principal de 10 carbonos, decano. De ese modo, el nombre de esta molécula será 4-etil 3,5,6,7 tetrametil decano. Algunas precisiones. Nótese que cuando se utiliza un número y se quiere cambiar a letras, siempre van separados por un guión. Siempre que termina en letra y se va a pasar a número, se usa un guión. O sea, de letra a número o de número a letra siempre se usa un guioncito. Mientras que siempre que queramos separar números, lo que haremos es utilizar sencillamente comas. Son cosas pues que hay que tener en cuenta para poder hacer un nombramiento debidamente estructurado. Y entonces aquí tendríamos otro ejemplo de una molécula. Miremosla así, aquí donde todavía no le hemos hecho ninguna intervención, ¿cuál sería la cadena más larga? Observemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces miramos pues que hay un empate. Entonces dice la regla que cuando hayan empates, sencillamente se elegirá la cadena donde queden radicales mucho más simples. Eso dice entonces, de esa manera tendríamos que, para la que tendríamos para elegir sería esta cadena acá, porque nos deja radicales que conocemos de 1 y de 2 carbonos. Bien. Necesitamos ahora elegir cuál de los extremos es el carbono 1. Miramos que aquí, como ejemplo, yo he hecho el nombramiento de los carbonos en la numeración mejor, en sentido de izquierda a derecha, y también los he hecho en rojo de izquierda a derecha. La pregunta es, ¿cuál de los dos es el que está correcto? Para saber eso, entonces contamos número de carbonos hasta llegar al primer radical. 1, 2, llegamos a un metilo. 1, 2, llegamos a un metilo. ¿Qué significa eso? Significa que hay un empate. Entonces, hasta ahí no podríamos decir cuál de los dos extremos es el carbono número 1. Para poder desempatarlo, miramos el siguiente radical que haya más cerca. Entonces, después de este que está aquí, en posición número 2, notemos que en el 3 ya hay otro radical metilo, mientras que por este lado de acá no lo hay. Significa entonces que por desempate, por el hecho de que esté este radical aquí, hará que el carbono número 1 será este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya sabemos que si tiene 7, entonces el prefijo es hept. Entonces este será un heptano. ¿Listo? Ubiquemos los radicales. ¿Cuántos metilos hay? Hay 2 que están en la posición 2 y en la posición 6. Y también hay un etil en posición 3. De ese modo, decimos entonces que esta molécula es el 3-etil 2,6 dimetil heptano por aquello de los 7 carbonos. Y de esa manera pues le hemos hecho el nombre a este compuesto. Bien, y entonces aquí hay algunos ejercicios pues que nos pueden ayudar a afianzar este conocimiento y se los dejo a consideración. Aquí tenemos otro, pero en esta ocasión pues sí vamos a tomarnos el trabajo de dar respuesta a ver qué nombre tenía este compuesto aquí. Miremos. Si revisamos este ejercicio con un poquito de detenimiento, encontraremos que la cadena principal está en este sentido, en este caso está de derecha a izquierda, sí, correcto.
Y miramos que el carbono número 1 es este, por encima de este de acá. Miremos qué razón se dio para que esto ocurriera. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. En posición 3 está un radical. 1, 2, 3. En posición está un radical. Pero ¿qué ocurre? Resulta que este radical del lado de acá es un radical más grande y eso hace que se elija este extremo. Mientras que acá es un radical de 2 carbonos, acá tenemos un radical solamente de 1. Entonces allí se definió que este es el carbono número 1. Miremos la cuestión de posición. Entonces tenemos radical etil en 3, 5 y 9. Y tenemos radical metil en 11 y 10. ¿Cómo quedaría el nombre? Entonces 3,5,9 trietil, 10,11 dimetil tridecano. ¿Por qué? Porque son 13 en total. De esta manera pues que aquí tenemos el nombre, pero quiero que noten algo. Miren que si hubiésemos hecho el ordenamiento a partir de las letras del prefijo de número, esta iría acá y este acá, y lo cual pues obviamente constituye un error. Recuerden, se tiene en cuenta siempre es el nombre del radical, o sea, la E versus la E. Bien. Hasta ahora hemos visto radicales normales, hemos visto radicales solamente de cadena lineal, pero no todos son así. Resulta que también existen unos radicales un poquito más grandes, un poquito más complejos, y ellos tienen unos nombres particulares que debemos aprendernos. Por ejemplo, miremos este de aquí. 1, 2, 3 carbonos. Prefijo para cuando algo tiene 3 carbonos, prop, ¿verdad? Como es un radical, propil. Pero ojo, el propil solito sería una cadena lineal de 3 carbonos. Esta no tiene esa particularidad. Como están distribuidos hacia los lados, entonces decimos que es isopropil. Este de acá es un butil. ¿Por qué butil? Porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, pero tiene esta particularidad. De aquí se une con la cadena principal, llega a este y se divide a su vez en un CH3 y un H2CH3. Nombre radical, sec-butil. Y tenemos por último el terbutil, que no es más que un carbono que está unido a 3 metilos, y por este extremo se pega a la molécula de la cadena principal. Bien, miremos entonces cómo se utilizan estos en los nombres. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos que seguir las mismas reglas, tenemos que verificar cuál es la cadena más larga. Todo apunta a que esto baja por aquí y da la vuelta hacia acá, porque por aquí tenemos 3 carbonos, mientras que por acá apenas hay 2. Listo, entonces miremos pues cómo nos va a quedar el nombre. Si revisamos con un poquito de detenimiento, miraríamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces si tiene 11 carbonos, estaríamos hablando de un decano. Pero tenemos que completar el nombre obviamente utilizando todas las demás herramientas. Ubicando los radicales, miraríamos entonces, definamos primero cuál es el carbono número 1. 1, 2, 3, 4, en el carbono tiene ya 4, tiene un radical que es este de aquí, mientras que por ese extremo daría 1, 2, 3, 4, 5, que está más lejos. Entonces decimos que el carbono 1 es este de aquí, 1, 2, 3, 4, en 4 está el etil, en posición 5 está este radical que lo miramos anteriormente, que se llama terbutil, 6, 7, en 7 estará el isopropil, y en el mismo 7 estará el radical metil, de modo tal entonces que el nombre nos quedaría por orden alfabético: 4 etil, 7 isopropil, 5 terbutil, 1 decano. Y ese es el nombre para una molécula pues que es significativamente compleja en estructura, pero relativamente fácil en lo que corresponde en el nombre, en la asignación del nombre como tal. Bien, hemos visto algo sobre lo que son los alcanos de cadena abierta. Ahora miremos cómo ocurre este proceso para lo que son los alcanos cíclicos. Este de aquí, 1, 2, 3 carbonos. Entonces, para 3 carbonos, propano. Pero ojo, como es cíclico, entonces tenemos que anteceder ese nombre con el prefijo ciclo para indicar su naturaleza. Entonces, este será el ciclopropano. Este de aquí sería el ciclo
hexano. ¿Por qué? Porque tiene 6 vértices. Este de acá sería el ciclobutano porque tiene 4 carbonos. Y este de aquí sería el ciclopentano. Bien, y de esa manera pues podríamos nombrarlos. Pero estos también pueden tener radicales, así que también puede tener unas modificaciones, unas variaciones. Para poder entender esto, tenemos que considerar lo siguiente. Dice, con un único radical, siempre este estará ubicado en el carbono número 1. Ojo, si tiene solamente un radical. Pero en este caso de aquí nosotros tenemos 2. Entonces uno de ellos será el número 1 y lo que hacemos básicamente es mirar dónde está el otro. En el caso de aquí pues tenemos que en la siguiente posición está el otro radical. Pero bueno, cualquiera puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo me vengo por este lado? Estaría cometiendo un error porque está dándole una vuelta innecesaria. Lo que se quiere es que usted lo haga lo más simple, y lo más simple es que usted diga rápidamente dónde está el otro, llegando por el lugar que más le convenga para poder hacerlo de buena manera, rápidamente. Entonces ese sería 1,2 dimetil, 2-metilo, ciclopropano. Esto de aquí, este C9H18, sería entonces, por ser el radical de mayor tamaño, este de acá, entonces tendríamos que este es el carbono número 1, quedaría 1, 2, 3, 4, entonces quedaría 1,4, o mejor, 1 etil, 4 metil, ciclohexano. Bien, y de esa manera pues podemos hacer los otros. Entonces en este caso sería 2 metil, 1 terbutil, ciclobutano. Bien, este de aquí por tamaño sería este de acá, entonces sería 1 isobutil, 3 metil, ciclopentano. Y entonces esos son los nombres que debemos darle. Una revisadita este de aquí. Tendríamos entonces, si 1 metil, 1 etil, 4 metil, ciclohexano. Ese es el nombre correcto. 1 etil, 4 metil, ciclohexano. Bien, y de esa manera pues se hace lo correspondiente a la nomenclatura de los alcanos cíclicos. Ya para ir cerrando esta parte de los alcanos, miremos algo sobre las propiedades físicas. Los alcanos, cuando son puros, estos compuestos son incoloros, no tienen un color definido. Pues ya cuando hay muchas capas comenzamos a observar esto, pero realmente si los tenemos por capas delgadas, miraremos pues que no tienen color. Aquí tenemos un líquido correspondiente a un alcano, al hexano. Si nos ponemos a pensar frente a lo que es las cuestiones de la densidad, encontramos que estos alcanos tienen una densidad menor que la del agua y por ser compuestos apolares también son insolubles en agua. Entonces observamos aquí una parafina, una cera, un alcano de bastantes carbonos que lo han utilizado para hacer esta velita y miramos cómo ella flota en el agua por aquello que es menos denso. Seguimos. Son insolubles, bueno, me había adelantado, son insolubles porque son compuestos apolares. Entonces aquí observamos que el agua está depositada en la parte de abajo y este alcano está depositado en la parte de arriba, ya que no son miscibles. Por ser compuestos apolares pues no se disuelven. Aquí tenemos otro ejemplo, pues no, vemos que las velas pueden estar allí durante mucho tiempo y ellas no se van a derretir pues debido a que son de polaridades diferentes. Hace un rato les había dicho que íbamos a conversar un poco sobre esto. Resulta que cuando uno está considerando una polaridad, siempre tiene que tener en cuenta los conceptos de simetría. Cuando miramos las electronegatividades, decíamos que el carbono es ligeramente más electronegativo, por ende él se va a tender a cargarse los electrones de los hidrógenos, haciéndolos que estén allí. Pero resulta que esa polaridad desaparece en la medida en que esta molécula es simétrica. ¿Cómo es esto? Que los átomos todos tienen exactamente la misma fuerza para generar tensión. Así que cuando esa tensión se genera, toda se dirige hacia el mismo sector. Entonces esta fuerza generada así por aquí
se ve compensada con esta y esta a la vez con esta y a la vez con esta. Entonces, al final del cuento, esa polaridad que se podía haber formado se desvanece por esta suma de vectores. Decimos entonces que la polaridad de la molécula del metano y de los alcanos en particular es de 0 de Vie, y significa eso pues que hay una polaridad nula, un momento dipolar nulo asociado a la simetría, y da como origen a compuestos polares, lo que justifica esta no solubilidad en el agua. La pregunta es entonces en qué sí son solubles. Echa por ejemplo esto en una solución de tetracloro de carbono, que es otro compuesto apolar, y pues claramente lo vamos a ver disolviéndose. Naturaleza de los compuestos: apolar con apolar son solubles, así como polar con polar también lo son. Se había aprendido en el curso de química básica. Bien, respecto a las propiedades físicas, conozcamos que del 1 al 4 son gases, los utilizamos en nuestra casa. El domiciliario es en esencia metano, el gas de cilindro es en esencia una mezcla de C3 y C4, butano, propano, butano. Otros ya líquidos, como por ejemplo en el laboratorio como solvente se utiliza mucho este señor, el hexano, entre 5 y 7 líquidos, y hacia adelante de 8 para arriba pues ya tenemos alcanos que son sólidos. Su naturaleza es ser sólidos. ¿Qué regla se establece con esto? Se establece la regla que entre más átomos de carbono tiene un alcano, mayor es su punto de fusión y de ebullición. Claro, miremos, si los primeros son gaseosos, si los del medio son líquidos y los de más arriba son sólidos, entonces nos está mostrando que a mayor cantidad de carbono, pues vamos necesitando más temperatura para poder hacerlos cambiar de estado. La razón, ojo con esto, la razón por qué cuando se está subiendo en el número de carbonos cambia la temperatura que se requiere para poder hacer cambiar de estado estos compuestos. Todo está asociado a las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Son unas fuerzas intermoleculares, significa que hay una atracción entre moléculas. Para eso consideremos esta fórmula de palos y ángulos, o de líneas y ángulos mejor, donde se está mostrando a un alcano de 1, 2, 3, 4 carbonos, son butanos. Resulta que estos butanos, como tienen poquitos carbonos, entonces los sitios donde habrá esa fuerza de atracción de las fuerzas de Van der Waals son pequeños. Entonces, como hay unas atracciones pocas, cuando se aplica calor se obliga a que estas moléculas se separe cada cual por su lado y haya un cambio de estado. Por ejemplo, en este caso haya un cambio de estado, llegando pues a que esté en estado gaseoso, como es el butano, con relativamente poca energía. Pero miremos qué ocurre con moléculas mucho más grandes, como por ejemplo aquí tenemos estas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aquí le he pintado un tridecano. Entonces en este tridecano, por ser moléculas mucho más grandes, entonces habrá muchos más sitios de interacción de las fuerzas de Van der Waals. Significa que para poder separar estas moléculas tendremos que aplicar mucha más energía para poder que se separen de todos los puntos de encuentro, lo que hace que las temperaturas de ebullición sean mucho más altas por efecto de la cantidad de átomos de carbono. Esto justifica entonces que a mayor número de carbonos, mayor punto de ebullición y de fusión. Bien, listo. Entonces, saliendo de esas propiedades físicas, miremos otra situación que es también importante que la conozcamos. Miremos el caso de qué ocurre con los puntos de ebullición cuando estamos hablando de un N-alcano de cadena lineal, mientras que lo comparamos con uno que sí tiene unos radicales fuera de la cadena principal. ¿Qué encontramos? Resulta que la evidencia experimental muestra que entre más lineal sea la cadena, tenemos un mayor punto de ebullición. Y si comenzamos a ver ramificaciones, el punto de ebullición tiende
a disminuir. ¿A qué se debe? Observemos, se debe a cómo se acomodan las moléculas de un determinado compuesto. Consideremos este caso de aquí, la molécula que no tiene ningún tipo de ramificación. Ellas van a poder organizarse de mayor manera, de modo tal que comienzan a ver las interacciones de Van der Waals entre ellas. Al existir esas interacciones de Van der Waals entre ellas, entonces se necesitará mucha más energía para poder comenzar a hacerlas cambiar de estado. ¿Qué ocurre con las moléculas que tienen ese tipo de radicales? Entonces, si bien entre este punto de aquí puede haber muy buena interacción con este de acá y formar la fuerza de atracción intermolecular de Van der Waals, notamos que eso se va a dar exclusivamente aquí en este sector, pero no se va a dar en este sector de acá, porque este radical genera un alejamiento entre las moléculas y las fuerzas de atracción de Van der Waals, como son tan débiles, aquí no se van a poder formar en este sector. En conclusión, mientras que acá se habían formado muchas de ellas, acá serán muchas menos, y eso hace que un compuesto de moléculas lineares necesite mucha más energía para romper toda esta energía de unión, todas estas fuerzas de Van der Waals, mientras que acá los radicales evitan esa fuerza de Van der Waals, lo que disminuye de manera significativa esas temperaturas de ebullición y fusión. Bien, y así vamos terminando, pues ya hemos conversado de diferentes temas. En esta última diapositiva pues sencillamente conversaremos acerca de cómo se obtienen de manera industrial los alcanos. Pues básicamente desde el petróleo. Del petróleo crudo se extrae y lo que se hace es un proceso de destilación a diferentes temperaturas, donde los alcanos, bueno, no solamente los alcanos, los hidrocarburos de menor temperatura de ebullición pues van a pasar rápidamente a estado líquido y se los va a retirar mucho más rápido, mientras que los que requieren más temperaturas pues se tendrán que calentar mucho más y sacarlos de manera posterior. Bien, y entonces con esto hemos terminado. Hemos hablado de nuestra primera familia de los hidrocarburos. En el video siguiente trataremos algo acerca de los alquenos y de los alquinos. Es una explicación rápida, pero espero que sea lo suficientemente completa para que ustedes se vayan familiarizando con el estudio de la química orgánica. Me resta agradecerles, gracias por el tiempo, gracias por permitirnos llegar con estas importantes temáticas a cada uno de ustedes. Como siempre, desearles un feliz resto de día. Que estén muy bien.